Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas alumnas y alumnos, clase procesal laboral, la clase correspondiente a mayo 12 de 2020. Muy bien, teniendo en cuenta el programa del semestre, pues estamos para ver en el día de hoy uno de los últimos ya temas de este semestre, el cual consiste en el tema de los recursos ordinarios que aunque entiendo que ustedes ya vieron ese tema a más detalle cuando en los semestres pasados vieron el Código General del Proceso, pues digamos que vamos a hacer unas breves reflexiones sobre esos recursos en materia laboral. Antes de ello, de empezar ese asunto, quiero expresarles y hacerles un recorderis sobre las clases. Acuérdense que las clases van hasta el 23 de mayo de este mes, de este año, ¿no? Luego nosotros tenemos la última clase ya el próximo martes, que es el 19 de mayo. Pero las clases en la universidad terminan el 23 para todas las demás materias. Y acuérdense entonces que entre el 18 de mayo al 6 de junio, pues tenemos la posibilidad de hacer las evaluaciones que haya que hacer y obviamente el registro de calificaciones. Digamos que ese es el dato para que nos acordemos de cómo vamos a terminar este semestre. Muy bien, decíamos que el tema es explicar los recursos ordinarios, pero algunos compañeros de ustedes sí me han manifestado algunos interrogantes que procedo pues en este momento a resolver. Y específicamente hay una pregunta sobre el interrogatorio de parte. Me preguntaban si existe alguna diferencia entre interrogatorio de parte y declaración de parte. Para esas personas que tengan esa inquietud, pues traigo a colación para el día de hoy una sentencia de la Corte Constitucional, la C-559 de 2009, una sentencia que analiza el tema del interrogatorio de parte en procedimiento civil. Obviamente por el año que hace referencia al año 2009, para esa época pues existía el Código Procesal Civil, ¿no? Que entró a regir, acuérdense, en nuestro país a partir de 1970. Hoy ya se habla de Código General del Proceso, ¿cierto? Que empezó a regir en todo el país en enero de 2016, acordemos de dato. Pero digamos que para los efectos de la pregunta nos sirve y es útil esta sentencia, porque en esta sentencia específicamente entró, digamos, a contestar la pregunta, que si existe alguna diferencia entre interrogatorio de parte y declaración de parte. Según esa sentencia y según la doctrina, pues obviamente son dos términos semejantes, son similares. Cuando usted habla de interrogatorio de parte, también está hablando de declaración de parte, que es distinto cuando hablamos de declaración tratándose de testigos. Ahí sí hay una diferencia. No es lo mismo una declaración de un testigo a una declaración de parte, que se hace a la parte pues contraria, ¿no? Y en ese sentido, pues también he sabido que se trae, digamos, una diferenciación en que no se puede, vuelvo y reitero, al mismo tiempo pedir usted, por ejemplo, como demandante, el interrogatorio de parte del demandado y a su vez en su demanda también solicitar el interrogatorio de parte de su mismo cliente. Eso no es posible. O sea, el interrogatorio de parte es de la contraparte. O sea, si el demandante solicita el interrogatorio de parte, pues será el interrogatorio de parte o declaración de parte de quién, del demandado, pero no de su mismo cliente. Y viceversa lo mismo, al contrario senso, si el demandado solicita el interrogatorio de parte del demandante, es el interrogatorio de parte del demandante, pero no de su propio cliente. Entonces digamos que eso es una aclaración de una pregunta que alguno de sus compañeros o compañeras me hicieron. Vuelvo y reitero, aprovecho entonces el momento para indicarles de nuevo y reiterarles que cualquier pregunta que me quieran formular en cualquier momento lo pueden hacer a mi correo, que ustedes ya saben la dirección de mi correo personal, reitero, rimelrueda@yahoo.com. Muy bien. Esclarecido ese punto, entonces sí entremos a detallar en lo que vamos a entender nosotros por la clase, que son los recursos. Perdón, me equivoqué aquí. Es esta. Muy bien. En el tema de los recursos,
Acordemos que, digamos, que se regulan conforme al Código General del Proceso. Específicamente, iniciemos el recurso de reposición. Miremos qué dice el artículo, por favor saquen sus códigos procesales del trabajo. ¿Qué dice el código, el artículo 63 del Código Procesal Laboral? Dice lo siguiente, entre otras cosas. Procedencia del recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra los autos interlocutorios. ¿Cuáles autos interlocutorios? Se impondrá dentro de los 2 días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estados y se decidirá a más tardar 3 días después. Si se interpusiese en audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma, para lo cual podrá el juez decretar un receso de media hora. Entonces fíjense que para efectos del recurso de reposición, a la pregunta de que contra qué autos procede el recurso de reposición, pues la respuesta es muy clara: contra los autos interlocutorios, que son diferentes a los autos de sustanciación. Entonces aquí acuérdense lo que yo les he dicho durante el semestre, que es importante para el conocimiento de ustedes como abogados, ya sea como abogados litigantes, pero en este caso en su posición de estudiantes de la Universidad Militar, en la Facultad de Derecho, pues ustedes deben tener unos conceptos muy claros, sobre todo para los preparatorios, que entre otras cosas entiendo yo que a partir del 7º semestre ya pueden ir presentando preparatorios. Si no estoy mal, el primero de ellos es el laboral. Entonces, conceptos. ¿Cuál concepto? Si les pregunto a ustedes qué tipo de providencias existen, qué tipo de providencias puede expedir un juez, la respuesta pues es muy clara para usted, que será ¿qué? Autos y sentencias. Y acordémonos que los autos se dividen en autos interlocutorios y autos de sustanciación. Entonces debemos tener muy claros esos conceptos. ¿Qué significa una providencia? Pues básicamente una providencia es la forma en que un juez se comunica con las partes. El juez no se puede comunicar a través de charlas de manera verbal, sino por escritos. Y escritos que se llaman, en forma general, providencias. Y las providencias se dividen en autos y sentencias. Acuérdense de eso. Entonces, en tratándose del recurso de reposición que estamos en este momento estudiando, procedes contra autos interlocutorios. Y acordémonos entonces la diferencia entre esos autos interlocutorios de sustanciación. ¿Sí se acuerdan? Háganse esa pregunta. Los autos de sustanciación, rememoren, pues son los autos que dan trámite al proceso pero no deciden nada del fondo. Simplemente dan un trámite, resuelven algo, y contra esos autos de sustanciación no procede recurso alguno, ni siquiera el de reposición, ni el de apelación, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, presente eso, tengan muy pendiente esa situación. Entonces, este recurso de reposición, como lo dice el artículo 63, procede contra los autos interlocutorios, no contra los de sustanciación. Entonces, si les pregunto, ¿en qué término judicial se interpone el recurso de reposición? ¿Ustedes qué responderían? Pues la respuesta correcta viene a decir, pues depende. Si el auto se profirió en audiencia pública, la respuesta es que el recurso de reposición se debe interponer ahí mismo, en esa audiencia. Pero si el auto se profiere no en audiencia, es decir, fuera de la audiencia dentro del proceso respectivo, según el artículo 63, se debe interponer dentro de los 2 días siguientes a su notificación, si la notificación se hace por estado. Y si se le pregunta, bueno, una vez interpuesto el recurso de reposición, ¿cuánto tiempo tiene el juez o la jueza para resolver ese recurso de reposición? La respuesta es la siguiente: si el recurso de reposición se interpone ahí en la audiencia, el juez, dice al final del artículo 63, deberá proferirla ahí mismo en la audiencia, pero el juez dispone de un receso de media hora si lo quiere. El juez dice, voy a resolver el recurso de reposición, me tomo un receso de media hora y lo respondo en media hora máximo, ¿cierto? Normalmente es máximo, pero es en la misma audiencia. Pero si el recurso de reposición, no fue interpuesto en
en audiencia, sino fuera de audiencia, el término que tiene el juez para resolver son 3 días. Entonces, tengan ojo con esa diferenciación, que no es lo mismo que le pregunten a usted, o tiene por lo menos respuestas muy diferentes si a usted le preguntan, bueno, la parte, ¿cuándo puede interponer el recurso de reposición? Pues la respuesta es si es en la audiencia, el recurso de reposición se debe interponer ahí mismo en la audiencia. Y si no, pues entonces lo interpondrá 2 días siguientes. ¿Después de qué? No les olvide, después de que se expida el auto interlocutorio. Un auto interlocutorio, acuérdense, es algo que no resuelve de manera definitiva un proceso, pero incide mucho en su importancia, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, si hipotéticamente el juez, ante la solicitud de una prueba en audiencia, rechaza esa prueba, si es en audiencia, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Pues la respuesta es que la parte interesada interpone el recurso de reposición ahí mismo en esa audiencia. Muy bien, eso en cuanto al recurso de reposición. Entonces fíjense que hay que tener en cuenta conceptos, vuelvo y reitero, pues me vuelvo muy repetitivo, pero es que realmente, como yo les he manifestado en muchas de mis clases, el derecho no es de memoria, no es una carrera de memoria, es de interpretación. Y para efectos de poder usted tener una claridad en su interpretación, debe tener muy claros son los conceptos, no de memoria al artículo. Para eso están los códigos. De memoria usted no funciona como abogado, por lo menos. Ayuda a la memoria, por supuesto, pero no resuelve en un momento dado la obligación que usted tiene y la necesidad como abogado litigante de saber interpretar una norma y la situación dentro de un proceso. Muy bien. Eso en cuanto al recurso de reposición. No hago referencia, sí lo menciono al 310, pero acuérdense que en materia laboral hay norma propia y nosotros no podemos aplicar el artículo 310 del Código Nacional de Proceso porque hay norma propia. Es decir, cuando se va a resolver un recurso de reposición en primera instancia, acuérdense, no nos vamos al 310 del Código Nacional del Proceso, nos vamos a la norma especial del laboral. ¿Cuál es? El artículo 63 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social. Muy bien, eso es en cuanto al recurso de reposición. Acuérdense ustedes también que el artículo 64, y complementando lo que acabo de decirles, dice lo siguiente: contra los autos de sustanciación no se admitirá recurso alguno. Pero el juez podrá modificarlos o revocarlos de oficio o en cualquier estado del proceso. Ejemplo de un auto de sustanciación. Por ejemplo, usted como abogada, como abogado, le solicitan al señor juez mediante un escrito, mediante un memorial, que por favor le suministre fotocopia de piezas procesales del proceso. Le diga, señor juez, solicito que me expida copias no auténticas de los folios 15 al 30 del expediente. El juez, mediante una providencia denominada auto de sustanciación, dice, procédase y concédase las copias solicitadas. Ese auto es un auto de sustanciación, no está definiendo nada dentro del proceso. ¿Se da cuenta? Solicitar unas fotocopias no van a decir nada si la sentencia debe salir a favor del demandante o el demandado. Esos son autos de sustanciación. Y contra esos autos es que el artículo 64 dice que no procede ningún recurso, ni reposición, ni apelación, ni todos los que están en el listado ahí, ni queja, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta eso para diferenciar. El otro recurso es el denominado recurso de apelación, que trae el artículo 65, veámoslo a grosso modo. Dice el artículo 65 lo siguiente. El artículo 65 dice, procedencia del recurso de apelación. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia. Fíjense que no dice en única instancia. Ojo con eso. ¿Qué se puede deducir de ahí de entrada? Que en los procesos de única instancia, procesos ordinarios laborales de única instancia, no procede el recurso de apelación, porque es muy claro el artículo 65 que dice que ese recurso, el de apelación, solamente procede contra ¿quiénes? Contra autos proferidos en primera instancia. Y solamente, y deduciendo y conforme a lo que ya expliqué anteriormente, contra autos interlocutorios. Porque acuérdense lo que dijimos del artículo 64 cuando dice que los autos de sustanciación
no admiten ningún recurso, o sea, ni apelación ni reposición. Entonces, fíjense que sacan varias conclusiones y no hemos terminado ni de empezar el artículo prácticamente. Tenemos que tener claridad sobre eso, que el artículo 65, o sea, el recurso de apelación solamente procede contra autos interlocutorios, pero proferidos en primera instancia. Otra característica del recurso de apelación es que el recurso de apelación, las causales son taxativas. ¿Qué significa que son taxativas? ¿Sí se acuerdan? Taxativas es que son las que enumera ahí, no hay más. Lo que esté en el artículo 65 es lo que usted puede recurrir en la apelación. De resto, nada. Eso es lo que quiere decir que son taxativas, no se le olvide eso. Si no está la causal que usted va a esgrimir para decirle, señor juez, interpongo recurso de apelación contra su decisión, y no está en el listado del artículo 64, ¿se lo van a negar? No procede el recurso de apelación porque no está entre los enumerados en el artículo 64, 65, perdón, del Código de Procedimiento Laboral. ¿Y cuáles son? Primero, el que rechace la demanda o su reforma, el que la dé por no contestada. ¿Te acuerdas? Y que hay varias situaciones ahí, es enumerar muy primero. El que rechace la demanda, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos de cuáles eran los requisitos para presentar una demanda, y que si no se reunían los requisitos del artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral, se le inadmitían, y en ese auto inadmisorio la demanda le daban 5 días para subsanar, ¿sí se acuerdan? Y que si no subsana dentro de esos 5 días, pues lo que tiene que hacer es rechaza la demanda. Ese auto que dice rechazo la demanda es apelable, según el numeral primero. Otra situación, el que dice el que rechace la demanda o su reforma, porque es que acuérdense que ustedes cuando presentan una demanda tienen la posibilidad de reformar ¿qué? La demanda, no la contestación de la demanda, la demanda. Si yo les pregunto en este momento que cuál es el término judicial para reformar la demanda, ¿cuál sería la respuesta que ustedes le darían? Eso puede ser una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Pues la respuesta la ubicamos en el artículo 28. Miremos, vámonos para el artículo 28 a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Miremoslo a ver. Artículo 28, inciso segundo. El artículo 28 dice devolución y reforma de la demanda. El inciso segundo dice lo siguiente, y esa es la respuesta. Si le preguntan a ustedes algún día cuál es el término judicial que el Código de Procedimiento Laboral consagra para reformar su demanda, o sea, la posibilidad de que el demandante pueda modificar, reformar su demanda, la respuesta es la siguiente, dice, la demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la reconvención, si fuera el caso. Esa es la respuesta cuando a usted le lleguen a preguntar que cuál es el término judicial que tienen para reformar la demanda. La respuesta es dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial. Expliquemos un poquito eso. Supóngase que usted presenta una demanda. El juez le admite la demanda. Supongamos que la primera providencia del juzgado es un auto admisorio. Ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Un auto admisorio de demanda. Ese auto admisorio, ese auto que admite la demanda es el que hay que notificarle a quién, al demandado. ¿Para qué se le notifica la demanda al demandado? Pues para que conteste la demanda. ¿Cuánto término tiene el demandado para contestar la demanda cuando se trata de un proceso ordinario laboral de primera instancia? Respuesta, 10 días. Entonces el demandado tiene 3 días, 10 días para contestar la demanda, una vez notificada. ¿Hasta ahí correcto? Entonces el artículo 28, incisos segundos que acabamos de leer y estudiar, nos indica un momento, ya le notificamos la demanda al demandado, tiene 10 días, y el demandante dice, oiga, yo quiero reformar la demanda porque me faltó esto, me faltó de pronto decir que también esta prueba, o me faltó este hecho de la demanda. Lo puede hacer, pero ¿cuál es el término que tiene ese demandante para reformar? Pues dice que 5 días siguientes después de que venza el término. Es decir, para que lo entendamos gráficamente en el ejemplo que lo estamos explicando,
dentro de esos 10 días que tiene el demandado para contestar. Una vez termine esos 10 días, empiezan a correr 5 días para que el demandante pueda reformar la demanda. Volvamos a leer, ahora sí lo vamos a entender. Dice, la demanda podrá ser reformada por una sola vez dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial. ¿Entendieron? Esa es de los conceptos que ustedes deben tener muy claros, que es lo que vengo yo insistiéndole en aprender conceptos, no aprenderse los artículos que le acabo yo de mencionar, pues sí manejarlos, ¿no? Pero no aprendérselos de memoria, pero sí tener ustedes en su mente muy entendido, muy aprendido, que usted como demandante dice, oiga, me faltó este documento, me falta como anexar, me faltó como aportar este documento, como pedir esta prueba, yo debía haber pedido como 2 testigos más, o yo debía haber agregado unos 5 hechos más. Bueno, lo puede hacer, pero 5 días después de que terminen los 10 días que tiene el demandado por contestar. Claro ese aspecto cuando le pregunten eso. Muy bien. Entonces volvamos al artículo 65, que es el que estamos hablando del tema, del recurso de apelación. Y también dice que el que dé por no contestar a la demanda, o sea, el numeral primero todavía, ustedes tienen el código ahí, por favor, mírenlo, numeral primero, el que la dé por no contestada, es decir, también es sujeto, es posible interponer recurso de apelación cuando la dé por no contestada. ¿Cuándo se da por no contestada la demanda? Pues es cuando le notifican al demandado la demanda. Acuérdense lo que acabo de decirles, tiene 10 días para contestar, y supónganse ustedes que no contestaron la demanda, o la contestaron pero no reunieron los requisitos y usted no subsanó. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Cuál es la siguiente actuación del juez o la jueza? Pues va a decir en un auto, va a decir, se da por no contestada la demanda. Pues ese auto que el juez expide diciendo, se da por no contestada, es el que permite que se interponga. ¿Por cuenta de quién? Del demandado que interponga recurso de apelación, si no está de acuerdo con la decisión del juez. Porque el juez dice, en un momentico, usted me está diciendo que yo dentro de los 10 días no contesté la demanda. Deje vencer en silencio esos 10 días y no dije nada. Y resulta y pasa que no es cierto. Yo entregué la contestación de la demanda. Mira aquí el día del radicado. Porque puede ocurrir en los juzgados que usted lleve la contestación de la demanda y por error involuntario el juzgado la pusieron por allá en la esquina y no la vieron. Entonces el juez, cuando fue a proferir el auto, dijo, no, este señor contestó la demanda. No, bueno, pum, se da por no contestada. Y resulta y pasa que sí había sido contestada. Pues ahí el demandado tiene la posibilidad de interponer el recurso de apelación. Eso es lo que quiere decir el numeral segundo. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros. El numeral tercero, el que decida sobre secciones previas. Acuérdense cuando estuvimos explicando las secciones previas. Acuérdense de aquel auto que cita esa primera audiencia del artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral y Seguridad Social, cuando nos habla que en esa primera audiencia de un proceso ordinario de primera instancia se cita una vez contestada la demanda, si se da por contestada la demanda o no se da por contestada la demanda, cualquiera de las dos situaciones, en ese mismo auto se fija fecha para esa primera audiencia, ¿sí se acuerdan? Para esa primera audiencia de trámite. Y en esa primera audiencia de trámite, según el artículo 77 que vimos en clase pasada, pues además de la audiencia de conciliación, viene la siguiente etapa procesal, que es resolver excepciones previas. Y en esa oportunidad el juez, si el demandado propuso una excepción previa, le dijo, no procede la excepción previa, por decir algo de cosa juzgada. No procede. ¿Qué hace el demandado? Pues tiene la posibilidad de interponer el recurso de apelación según el numeral tercero que acabamos de leer, el que decida sobre excepciones previas. Numeral cuarto, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba. También. Acuérdense cuando vimos en las primeras clases, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cuáles son las etapas procesales de un proceso ordinario de primera instancia? ¿Sí se acuerdan? Que ustedes me decían, demanda, contestación. Bueno, la primera es audiencia de conciliación, luego sigue decisión de ejecuciones previas, ¿de acuerdo? Luego sigue, saneamiento del proceso, fijación del litigio, decreto de pruebas, práctica de pruebas, ¿de acuerdo? Cierre el debate, etc. Cuando estemos en la etapa de decreto de pruebas,
puede ser que el juez niegue una prueba. Por ejemplo, el demandante solicitó como prueba testimonial y el juez le dice no reúne los requisitos del artículo 212 del Código Penal del Proceso y le niego la prueba testimonial. ¿Qué hace el demandante? Le puede ocurrir también al demandado, solicitó testigos, se lo niega porque no cumple los requisitos del artículo 212 del Código Penal del Proceso. ¿Qué hacen esas partes frente a ese auto donde le están negando la prueba y no están conformes con eso? Pues tienen la posibilidad de interponer el recurso de apelación, como lo dice el artículo 64. ¿eh? El que niegue el decreto o la práctica inclusive, porque la prueba pronto sí la decretó el juez, pero cuando llegó el día para la práctica, que no la practicó, la niego, porque para mí hay suficiente instrucción, sí, usted sí, todos los testigos, pero para mí ya no necesito escucharlos. Y en la parte no momentico, yo sí quiero que los declarantes declaren. Entonces, contra esa negativa del juez de practicar la prueba, también procede el recurso de apelación. También, como el numeral quinto dice, el que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. Sexto, el que decida sobre nulidades procesales. 7, el que decida sobre medidas cautelares. Dice aquí el código. Aquí hay que hacer una precisión. Hay que tener fijo ya en su mente, ustedes como abogados y como abogados, tener aquí fijo de que en materia laboral propiamente medidas cautelares no existen como en el proceso ejecutivo como embargos y secuestros. A eso me refiero. O sea, esas medidas cautelares de embargar y secuestrar bienes o dineros, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, etcétera, etcétera, en materia laboral, por lo menos en los procesos ordinarios laborales, no existe. La única medida cautelar que existe es la del 85A, no más. Entonces, usted tiene que saber que en procesos ordinarios laborales de primera y de única instancia, la única medida cautelar que existe en ese tipo de procesos es la que regula el artículo 85A. Cuando nos dice medida cautelar en proceso ordinario, dice, cuando el demandado en juicio ordinario efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, que es la situación en que van a quedar la gran mayoría de las empresas después de esta pandemia, desafortunadamente, dice el artículo, podrá imponerle caución. Esa es la medida cautelar que procede en procesos ordinarios laborales de primera y de única instancia. Una caución, pero no el embargo y secuestro. Ahora, para un proceso ejecutivo laboral, ahí sí proceden las mismas medidas cautelares que proceden en un proceso civil. Ahí sí, embargos y secuestros, embargos de bienes, muebles, inmuebles. No, ustedes saben más que yo. Ahí en esos procesos. Pero en procesos ordinarios, reitero, ordinarios laborales de primera y única instancia, solamente procede la del artículo 85. Entonces, cuando dice, volvemos al artículo 65 del recurso de apelación, cuando dice el artículo 65, el numeral séptimo, el que decida sobre medidas cautelares, tenemos que tener muy en cuenta que hace referencia, por supuesto, a los procesos ejecutivos laborales, pero en los procesos ordinarios laborales de primera y segunda instancia, la única medida cautelar es el de la caución. Entonces, si en un proceso ordinario laboral de primera instancia, por ejemplo, el demandante en la misma demanda solicita al señor juez, por favor, aplique el artículo 85A, llame a una audiencia porque es que el demandado se va a insolventar. Entonces, cuando salga la sentencia no va a tener cómo pagar. Entonces, por favor, impóngale una caución. Y el juez le da por decir que no, que le niego la medida cautelar, pues si se la está negando, pues tiene la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Octavo, el que decida sobre el mandamiento de pago. Fíjese que ya mandamiento de pago hace referencia propiamente, es un proceso ejecutivo laboral, porque en un proceso ordinario laboral de primera y única instancia no podemos hablar ni predicar de mandamiento de pago. Un mandamiento de pago se profiere en procesos ejecutivos, y en este caso específico ejecutivos laborales. 9. El que resuelva, las excepciones en el proceso ejecutivo. 10. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en un proceso ejecutivo. 11.
el que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho. 12. Los demás que señale la ley. Entonces, cuando de causales se trata, para efectos de válidamente interponer un recurso de apelación, son estos. Taxativamente son estos. Luego, si no está enmarcado la causal en estos numerales, no procede el recurso de apelación material porque son taxativas. Sigue diciendo el artículo. El recurso de apelación se interpondrá de dos maneras. Primero, oralmente o por escrito, dice el numeral segundo. ¿Cuándo es oralmente? Primero, oralmente en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se considera si es procedente. Es decir, si estamos en una audiencia de decreto de pruebas y en esa audiencia el juez la niega y usted se queda callado, como abogado, no dice nada y continúa con las siguientes etapas procesales, usted pasa adelante y no puede interponer el recurso de apelación. Eso inmediatamente, lo dice la norma. Oralmente en la audiencia en que fue proferido el auto. Ahí mismo tiene que usted, ¿sí? Por eso el juez en las audiencias, cada vez que va terminando una etapa procesal, dice esta decisión se notifica en estrados. Uno, por ejemplo, dice, se decretan las siguientes pruebas, esta decisión se notifica en estrados. Y espera que el abogado del demandante o el abogado del demandado diga, y levante la mano y diga, doctor, interpongo el recurso de apelación, tal cosa. Si no dice nada, si guarda silencio y seguimos con las demás etapas procesales, ya más adelante usted no la puede interponer. Entonces ustedes tienen que estar muy alertas en los procesos. No se pueden dormir. Acuérdense el hábito de la atención que señalábamos y enseñábamos en la primera clase de este semestre. La capacidad de adquirir hábitos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de qué se debe hacer para ser un buen abogado y una buena abogada? Además de estudiar, por supuesto, las normas hay que adquirir hábitos. Y uno de esos hábitos es la atención. En una audiencia usted tiene que estar atento a que una vez el juez profiere y le niega a usted una prueba, si usted se queda callado, hasta ahí llegó. Y hay problemas que usted se metería con su cliente. ¿Cómo así voy a perder el proceso porque el abogado se quedó medio dormido en la audiencia y no dijo nada? Que eso es grave. Si es por escrito dentro de los 5 días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. O sea, hay autos que se decretan por fuera de audiencia. Entonces, contra ese puede interponer usted el recurso de apelación. ¿Cuándo puede interponer recurso de apelación contra autos que no se profieren en la audiencia? El numeral 2 nos está diciendo. Por escrito lo va a interponer dentro de los 5 días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. Y el juez tiene 2 días para resolverla. Ahora, acuérdense que los recursos se van a proferir en el efecto o suspensivo, diferido o devolutivo. En materia laboral, por norma general, o sea, hay excepciones. Cuando uno dice en derecho, generalmente tal cosa, siempre debe entenderle que hay excepciones. En nuestra carrera hay eso. Hay siempre norma general, excepto tal cosa. Entonces, por eso es el artículo, por norma general, este recurso se concederá en el efecto devolutivo. Entonces, por norma general, todo auto que se profiera en el efecto devolutivo. Enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, ¿cierto? Salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su determinación, caso en el cual se considerará el suspensivo. Es decir, por norma general, según este inciso, el recurso de apelación se concede en el efecto devolutivo, excepcionalmente en el suspensivo. ¿Cuándo sería por el suspensivo? ¿Qué ejemplo se les ocurriría a ustedes? En un ejemplo donde usted conceda una apelación en el efecto suspensivo en materia laboral. Les tengo el siguiente ejemplo. Supóngase que el demandado, cuando contestó la demanda, propuso la excepción previa de cosa juzgada. Y vino la etapa procesal, acuérdense otra vez, vuelvo y reitero, volvámonos a las etapas procesales, que en esa primera audiencia del artículo 77 en un proceso ordinario laboral de primera instancia, la primera es conciliación. Si no se concilia el proceso, ¿cuál es la siguiente etapa? Decisión de excepciones previas. Listo, el juez en la audiencia va a decidir la excepción previa presentada por el demandado. El demandado propuso la excepción previa cosa juzgada. Y el juez dice, no procede la cosa juzgada. ¿Se acuerdan ustedes en qué consistía la providencia de cosa juzgada? Cosa juzgada es que
el demandado está diciendo al juez, oiga, señor juez, ese proceso ya, sí, ya se llevó a cabo en otra oportunidad, hace un año, mire, aquí está la sentencia, ya fue resuelto, eso ya es cosa juzgada, no se puede volver a pedir lo mismo, ¿no? Interpone el recurso con su juez, el juez le dice que no. ¿Qué hace el demandado? Pues tiene la posibilidad, conforme al artículo que estamos analizando, de interponer el recurso de ¿qué? De apelación. ¿Y en qué efecto lo concede? Y ahí es donde está el problema, porque está, o por lo menos la inquietud, porque acuérdense que estaba explicando ahorita que el recurso de apelación por norma general se concede en el efecto devolutivo y dice excepcionalmente en el suspensivo. En este caso que les estoy colocando, en este ejemplo, donde la excepción previa de cosa juzgada fue negada, el recurso de apelación se interpone y es concedido en el efecto suspensivo. ¿Por qué no es suspensivo? Fácil entenderlo, porque es que el juez no puede seguir tramitando el proceso porque qué tal que sea cierto que realmente ya hay cosa juzgada, qué tal que sea cierto que ya ese proceso se definió en otro juzgado ya hace 2 años o 3 o 4, pues no puede seguir tramitando y haciendo actuaciones más. Entonces, por eso en el efecto suspensivo, ¿qué quiere decir? Que se va al tribunal y el tribunal va a decidir quién tiene la razón. Entonces, por eso se da en el ejemplo, en el efecto suspensivo, en el ejemplo que acabé de colocarles. Ahora, el recurrente, esto es muy importante y muchos abogados o no lo tienen muy en cuenta realmente, o si lo tienen en cuenta, pues no lo cumplen. Dice el recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los 5 días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario, se declarará desierto. Pero si ustedes lo lean, cuando el juez concede, usted como juez o jueza concede un recurso de apelación en el efecto suspensivo, pues no hay copias que suministrar, no hay que suministrar dinero para que se expidan copias, porque se va es todo el expediente. En el efecto suspensivo, todo el proceso, todo el expediente se va al tribunal. Pero cuando se concede el efecto devolutivo, ¿qué quiere decir? Que el proceso continúa. Entonces, ¿qué hay que mandar al tribunal? No se puede enviar todo el proceso, no todo el expediente, porque hay que continuarlo en el juzgado. Entonces, ¿qué se envía al tribunal? Copias. Entonces, cuando se concede el efecto devolutivo, es que realmente debe la parte interesada que interpuso el recurso de apelación, dentro de los 5 días siguientes debe suministrar el dinero pertinente para sacar copias, para enviar al tribunal. ¿Qué pasa si no lo hace? Si no suministra las copias, la norma lo dice. En caso contrario, se declarará desierto. ¿Qué se declara desierto? El recurso de apelación. A veces muchos abogados interponen el recurso de apelación, el juez se los concede en el efecto devolutivo y no llegan los emolumentos dentro de los 5 días siguientes y el siguiente autico del juez va a decir, se considera por no haberse aportado las expensas necesarias, se declara desierto el recurso de apelación. Y eso es un error que cometen muchos los abogados. Tengan presente esa situación. Muy bien. Ahora, cuando hay un recurso de apelación, dice el inciso final, la sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior cuando ésta puede influir en el resultado de aquello. Por norma general, no siempre, pero por norma general, cuando está interpuesto un recurso de apelación y no ha regresado del tribunal, no ha habido respuesta del tribunal, y usted va como juez a juez a expedir la sentencia, usted no puede proferir la sentencia hasta que no regrese del tribunal, del superior, a ver qué dijeron sobre el recurso de apelación. Entonces es otra circunstancia que en la práctica hace que a veces los procesos se demoran porque dependerá de la rapidez con que el superior resuelva o no resuelva el recurso de apelación. Muy bien. Eso en cuanto al recurso de apelación, espero que haya perfectamente entendido. Ahora, cuando hay un recurso de apelación, sí quiero que tratemos un tema, así sea de manera muy breve, pero es muy importante que la tengan muy, muy, muy presente. Y es lo siguiente. Acuérdense que hablábamos por allá en clases pasadas, cuando tocamos el tema de los principios, hablábamos del principio de congruencia. ¿Se acuerdan? ¿Y en qué consiste el principio de congruencia? Pues cuando el recurso de apelación sube al tribunal para decidir, ¿qué debe resolver el tribunal? Pues lo apelado. Supónganse ustedes que sale una sentencia donde dice numeral 1, numeral 2, numeral 3, numeral 4. Esa es la sentencia del lugar. Numeral 1, se declara la existencia del contrato. Numeral 2, se declara que se condena al demandado a pagar tal cosa. Tercero, lo mismo. Y resulta y pasa que esa sentencia que sale en contra del demandado
el demandado, el abogado, interponen recurso de apelación, pero solamente lo interponen respecto al numeral 1 y 2. Sobre el 3 y el 4 no interpuso el recurso de apelación. Entonces el principio de congruencia va a indicarnos que el tribunal sobre qué se debe pronunciar, pues sobre lo apelado solamente, es decir, el numeral 1 y 2. En eso básicamente consiste el principio de congruencia, que el tribunal, al resolver un recurso de apelación, solamente se debe referir sobre lo apelado. En el ejemplo que le estoy colocando, el 1 y el 2. Sobre el 3 y el 4 no tiene en principio el tribunal por qué definirse. Pero a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, dijo que en el evento en que tenga que resolver sobre principios fundamentales y esenciales del trabajador, sobre derechos que no son renunciables, así no se haya apelado, el tribunal sí se puede pronunciar. Digamos que esa es la excepción. Pero la norma general es que el tribunal, cuando resuelve un recurso de apelación, solamente entra a resolver sobre lo apelado. Muy bien. Eso en cuanto al recurso de apelación. El recurso de queja. El recurso de queja básicamente está en el artículo 68 del Código de Procedimiento Laboral. Cuando nos dice, fíjense que ustedes que tienen el código, léanlo, dice procedencia del recurso de hecho, y estamos tratando de explicar el recurso de queja, es que es lo mismo. Hoy en día, cuando usted habla de recurso de queja, está hablando usted del recurso de hecho, ¿no? Y lo dice el artículo 52 de la Ley 712 del 2001, cuando nos dice que la expresión recurso de hecho se debe entender sustituida por la expresión recurso de queja. O sea, ya hay una ley que equipara. O sea, cuando nosotros le damos recurso de queja, estamos hablando del recurso de hecho. Y el recurso de hecho en el artículo 68 dice lo siguiente: procederá el recurso de hecho o de queja para ante el inmediato superior contra la providencia del juez que deniegue el de apelación, o contra el del tribunal o el que concede la casación. Entonces, cuando usted como juez profiere una sentencia, usted como juez o jueza en primera instancia, en un proceso ordinario en primera instancia, profiere una sentencia y el demandado, y va en contra del demandado la sentencia. Entonces, ¿quién va a apelar? El demandado apela. El demandado apela y el juez le da por decir, no le acepto la apelación porque no reúne los requisitos, usted no apeló bien. ¿Qué hace ese demandado que está interponiendo un recurso de apelación? ¿Qué quiere decir? Que el superior debe conocer y definir en definitiva qué es lo que debe resolverse en el proceso. Y si el juez le niega el recurso de apelación, pues procede el recurso de queja o de hecho. Eso es lo que quiere decir el artículo 68, contra la providencia que deniegue el de apelación. Entonces se va al tribunal y el tribunal va a decir, oiga, señor juez, el recurso de apelación reúne los requisitos, concédale el recurso de apelación. Bueno. Pero cuando no ocurre así, procede el recurso de queja. Pero el recurso de queja, y para rematar este tema, tiene unas particularidades que debemos tener en cuenta, y eso sí nos los enmarca el artículo 352, perdón, se nos fue el recurso de queja, cuando el artículo 352 del Código Penal del Proceso nos dice lo siguiente, ubiquémoslo, 324, 352, a ver, 352, aquí estoy ya llegando, 361, 350, aquí está, 352. Recurso de queja, y el Código Penal del Proceso lo llama recurso de queja. Dice artículo 352, procedencia, cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior le conceda si fuera procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casación. ¿Qué dice el artículo 353, el siguiente, del mismo Código del Proceso? Interposición y trámite. Y esto es lo que debe tenerse en cuenta, que muchos abogados tampoco en la práctica lo tienen en cuenta, y es lo siguiente. Interposición y trámite, artículo 353 del Código Penal del Proceso. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de reposición. O sea, fíjese que este nos está planteando que el recurso de queja o recurso de hecho se interpone como un recurso de reposición. Usted dice, señor juez, usted me acaba de negar el recurso de apelación, yo interpongo el recurso de queja o de hecho. Y de la siguiente manera, interpongo recurso de reposición contra lo que usted decidido, y por lo tanto dejo los emolumentos necesarios para que el superior me resuelva y me conceda entonces el recurso de apelación. De esa manera hay que solicitarlo. Y esta partecita muy pocos abogados lo realizan. Entonces generalmente
se le niega ese recurso de queja porque no reúne los requisitos, porque no fue interpuesto como recurso de reposición y al mismo tiempo manifestando que anexa o allega los emolumentos necesarios para que la copia de lo actuado vaya al tribunal para que resuelva. Entonces digamos que ese es el punto que quería yo que tuvieran en cuenta para los efectos pertinentes. Para la próxima clase vamos a terminar viendo los recursos que nos hacen falta de una manera muy sucinta, hacer referencia a los recursos de revisión y casación, y finalmente en esta próxima clase ya veremos la totalidad del tema que nos falta para terminar el semestre, que es básicamente ver a grosso modo cuáles son los otros procedimientos laborales que existen, además del proceso ordinario que ya lo vimos, el proceso de única instancia, de primera instancia, y básicamente los procesos especiales, entre esos el proceso ejecutivo, el del fuero sindical, disolución y suspensión de sindicatos, el proceso de acoso laboral, ley 1010 del 2006, básicamente. Aquí tengo modelo de demanda, pero eso también ese tema ya lo vimos, y con eso terminaríamos los temas del semestre. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Para la próxima clase, ustedes me van a traer, y para la próxima clase, ya en la última clase, para recordarlo, me van a traer un resumen, pero muy resumen. No les pongo un término máximo, sí mínimo, por lo menos unos 3 o 4 páginas, por lo menos mínimo, máximo, que no me vaya también a volver ese menú tratado, pongámosle más bien un límite máximo también, por mucho 10 páginas, de esta sentencia. Es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Laboral que resolvió el caso de la declaración de la ilegalidad de la huelga de Avianca. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Que ha hecho historia y sigue haciendo historia en nuestro país porque a pesar de esta sentencia, que ustedes se la van a leer en lo pertinente, es larguita. El trabajo va a ser largo, pero aprendan, digamos que, a leer un poco rápido y más bien hagan hincapié en los considerandos, que es lo que, para efectos del escrito que ustedes me van a traer, si me van a hacer un resumen del caso, lo pueden hacer, pero muy mínimo. A mí lo que más me interesa es que en ese trabajo incluyan ustedes cuáles fueron los considerandos, ¿cierto?, de la Corte Suprema para declarar la ilegalidad de esa huelga. Pero a su vez, en ese mismo trabajo tienen que traerme, y ahí trae esa sentencia, salvamentos de voto, donde va en contra de lo decidido no unánimemente, por la mayoría de los magistrados. Esta sentencia tuvo salvamento de votos, si no estoy mal, 2 o 3 magistrados, creo que son 2, pero muy importantes, porque si la gran mayoría de la Corte Suprema de Justicia consideró como esencial el transporte aéreo prestado por Avianca, el salvamento de voto manifiesta lo contrario, que no es un servicio esencial. Entonces, tenga muy en cuenta, me está en un resumen, es una sentencia muy, muy importante, muy poderosa, porque ahí vamos a manejar, a que ustedes vean cómo se maneja jurisprudencialmente hoy en día lo que yo les comentaba también en las primeras clases, las primeras de cambio que tuvimos cuando de manera presencial, pudimos dictar la clase de manera presencial, que yo les hablaba de que ustedes como abogados ya hijos de la Constitución del 91, porque ustedes se van a graduar mucho después de la Constitución del 91, pues ustedes ya para resolver los conflictos ya deben saber que hay lo que yo llamo muy coloquialmente el combo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en la clase? Que hoy en día para resolver un proceso y ustedes para interpretar una norma y ustedes como para actuar también como abogados y abogadas deben tener en cuenta para solucionar un problema, deben tener en cuenta lo que dice el código, pero también deben tener en cuenta lo que dice la Constitución Nacional, pero también deben tener en cuenta lo que dicen las normas internacionales. Entonces es el famoso combo que yo hago. Ustedes deben saber, esta sentencia pues maneja muy espectacularmente esos términos, esa manera de pensar. Entonces, ese trabajo me lo entrega en la próxima clase. Para la próxima me lo va mandando. Puede ser de aquí al lunes de la siguiente semana. El lunes de la próxima semana ustedes me mandan ese trabajo. Ya para formar parte del tercer corte. Vuelvo, por favor, les requiero, cuando vayan a ver el video, tomen atenta nota, me colocan el like de visto, ¿cierto? Si no se han suscrito, que yo creo que ya todos deben estar suscritos, suscríbanse,
me colocan el like y me hacen un comentario mínimo, nombre y código, para tener la constancia de que cada uno de ustedes estuvo viendo el video, que yo llevo ese control para efectos de asistencia. Entonces ténganlo presente, ¿sí? Y entonces por ahora no más. Muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.